Buenos días, alumnos. Un placer estar con ustedes nuevamente, dando gracias a Dios y al corazón de Jesús por estar reunidos en esta sesión de clase. Esta semana vamos a estar viendo o estudiando lo que es la densidad. Ya hemos venido estudiando ya eso, lo que es masa, volumen y densidad, pero en este caso vamos a especificar o centrarnos más en lo que es la densidad. Mi nombre es Marelis Ramos, imparto el área de ciencia y tecnología. Estoy atenta para servirles ante cualquier duda. Les traigo la oración para el día de hoy. Dios bendito, en este día que empieza, quiero ofrecerte todos mis pesares, mis cargas, mis preocupaciones, para que puedas ayudarme a aliviarlas. Gracias por convertirte en mi verdad, gracias por ser mi realidad y mi Señor. Amén. Densidad es la masa de un cuerpo por unidad de volumen, lo que se les explicó la semana pasada. Fíjense, para yo calcular la densidad, lo primero que debo hacer es calcular la masa. Si lo voy a hacer de manera manual, en este caso voy a usar una balanza y peso mi objeto y anoto lo que me pesa allí, ¿ok? Ya sea en gramos, ya sea en kilogramos. Luego llego y calculo el volumen. ¿Cómo calculo el volumen? Fíjense que agarré mi objeto, en este caso, y lo coloqué dentro del líquido. Lo que mida allí, en este caso, sería mi volumen, si es 200 mililitros, si es 2,70 mililitros. Luego esa masa y ese volumen lo voy a dividir, como se hizo en los ejercicios pasados. La densidad es una medida de cuánto material se encuentra comprimido en un espacio determinado. También es la cantidad de masa por unidad de volumen. Fíjense en este caso, fíjense el ejemplo que está allí, que se coloca un huevo y allí lo que mida, eso será entonces su volumen. Y fíjense que se encuentra comprimido en ese espacio determinado que está allí. En este caso, la densidad nos permite a nosotros medir la pesadez, en este caso, de una sustancia. Cuanto mayor sea la densidad de un cuerpo, más pesado nos parecerá. Están unas unidades de densidad, fíjense, están las unidades de densidad del Sistema Internacional de Unidades. Kilogramos por metro cúbico. Siempre que nos pidan la densidad la vamos a identificar porque va a estar en esas unidades, kilogramos por metros cúbicos. Gramos por centímetros cúbicos. Kilogramos por decímetros cúbicos. Allí hay un error, fíjense que es kilogramos por decímetros cúbicos. Y está kilogramos por litro. Ojo con eso allí. Gramos por mililitros y gramos por litros. Esas son las unidades de densidad que existen y que vamos a utilizar y que vamos a diferenciar en los ejercicios, cuando nos coloquen los ejercicios para resolver. Hay unos equipos especiales para medir lo que es la densidad. No tenemos la necesidad de hacer lo que la explicación que hicimos al principio, que medimos el objeto, luego lo colocamos en el líquido. Esto de una vez nos mide de una vez lo que es la densidad. Tenemos el densímetro. Es un aparato que mide la densidad de los líquidos sin necesidad de calcular su masa y volumen. Fíjense lo que les estaba diciendo. Luego está el pignómetro. Es un utensilio empleado en los laboratorios. Se emplea para medir el volumen o la densidad de un elemento, ya sea sólido o líquido. Luego tenemos la balanza de Moore.
Es un dispositivo que se emplea para la medida de densidades de líquidos. También se puede utilizar para determinar la densidad de minerales sólidos. Tenemos un ejercicio número 1. Un envase de 1.8 centímetros cúbicos posee una sustancia de 45 gramos de masa. Nos piden allí la densidad de la sustancia del envase. En listo o coloco mis datos. Tengo mi volumen, ya lo identifico porque está en centímetros cúbicos, 1.8 en centímetros cúbicos. Mi masa la identifico porque está en gramos. Y la incógnita es la densidad. Coloco mi fórmula, como ya ustedes la conocen. Densidad es igual a masa entre el volumen. Y me voy a mi resolución. Mi resolución es con los 45 gramos de masa entre 1.8 centímetros cúbicos. Hago mi división y esa división me da 25. Pero esos 25 los debo colocar en gramos sobre centímetros cúbicos porque es la densidad lo que me están pidiendo allí. Luego tengo un segundo ejercicio. Calcula la densidad del oro, AU, su símbolo químico, sabiendo que 50 gramos de esta sustancia ocupa 2.70 mililitros de volumen. Enlisto mis datos, coloco mi densidad, que es mi incógnita. De una vez identifico lo que es el volumen porque está en mililitros, identifico mi masa porque está en gramos y me voy a mi fórmula. Mi fórmula es densidad es igual a masa entre el volumen. Y finalmente me voy a la resolución de mi ejercicio, súper fácil. Coloco mi masa, que son los 50 gramos, entre los 2.70 mililitros, que es mi volumen. Hago mi división allí y eso me da 18.5, pero como me están pidiendo la densidad, eso me debe quedar en gramos sobre mililitros. Y esa sería la resolución. Luego tienen aquí unos ejercicios para que ustedes los resuelvan y practiquen. Solamente van a calcular lo que es la densidad, no tienen masa no van a calcular masa ni volumen. En una construcción se necesita instalar un tanque de aceite cuyo peso es 400 kilogramos y su volumen es de 1.600 metros cúbicos. Fíjense que tienen la masa allí y tienen de una vez el volumen. Ya saben que ahí su incógnita es la densidad. Luego me voy con el segundo ejercicio. ¿Cuál es la densidad de un árbol cuyo peso es de 1.200 kilogramos y su volumen es de 900 metros cúbicos? Fíjense que también allí está de una vez especificado la masa, la van a reconocer porque está en kilogramos y tienen su volumen que está en metros cúbicos. ¿Cuál es la densidad de un objeto que tiene una masa de 300 gramos en 15 centímetros cúbicos? Fíjense que también tienen ya de una vez identificada la masa y tienen el volumen. ¿Cuál es la densidad de un material si 40 centímetros cúbicos tiene una masa de 800 gramos? Allí también fíjense que de una vez ya tienen los datos de una vez identificados. ¿Cuál es la densidad de un material si tiene una masa de 16 kilogramos y un volumen de 2 centímetros cúbicos? También tienen de una vez identificado allí. Y por último, si una sustancia de 52 gramos de masa tiene un volumen de 2.5 centímetros cúbicos, ¿cuál es la densidad de la misma? De una vez también tienen su masa y tienen el volumen. Recuerden que siempre lo van a identificar la masa por gramos, kilogramos y el volumen lo van a identificar por metros cúbicos, centímetros cúbicos, ¿sí? Cualquier duda, consulten